tomar nuestro texto base, del cual derivamos el título. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Sus Biblias, por favor, Primera de Reyes 19, 9, donde leemos lo siguiente. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y aquí vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a repasar el contexto de esta pregunta que todos lo conocen. Con nuestros hermanos en Chile estudiamos en la ocasión anterior por qué razón Elías tuvo que orar 7 veces. Y leímos unas declaraciones impresionantes. Cómo Elías, que había resucitado muertos, sin embargo, después de tantas y una hazaña de esa naturaleza, podríamos calificarlo de esa manera, todavía necesitaba arrepentirse. Leímos con nuestros hermanos en Chile, y aquí también esto lo conocen los hermanos que están presentes, cómo en esa ocasión nos dice la inspiración en la Review Herald del 26 de mayo de 1891, prosiguió repasando en su vida para ver dónde había fallado en honrar a Dios, confesó sus pecados y así continuó afligiendo su alma delante de Dios mientras vigilaba para ver si había alguna señal de que su oración había sido contestada. Y cuando llegó al punto de renunciar al yo, tremendo, alguien que había resucitado muertos y no había llegado al punto de renunciar completamente al yo. Cuando llegó al punto de renunciar al yo, entre tanto que se aferraba del Salvador como su única fortaleza y esperanza, vino la respuesta. Bien, eso fue lo que estudiamos. Y ahora vamos al contexto del pasaje del cual leímos la pregunta que es nuestro objeto de reflexión en esta mañana. ¿Qué haces aquí? Capítulo 18 de Reyes, a partir del versículo 44 y hasta el versículo 8 del capítulo 19, está todo el contexto a la pregunta que se nos formuló o que el Señor le formuló a Elías en el versículo 9. Nosotros tenemos lo siguiente, capítulo 18, versículo 44. Cuando a la 7ª vez vino el criado y le dijo al profeta: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, o sea, Elías le dijo al criado: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Muy bien. La historia nos cuenta aquí, y es muy interesante que registra que Elías vino corriendo delante de Acab. Ya atardecía. La historia nos relata que era prácticamente el anochecer cuando se empezó el viaje de regreso del Monte Carmelo a Jezreel. Y eran 45 kilómetros. Por eso el Señor dijo que Elías los hizo corriendo al ritmo de los caballos. El Señor le dio las fuerzas para correr 45 kilómetros en tiempo muy corto y guiar el carro de Acab hasta las puertas de Jezreel. Debido a dificultad en el camino, nos dice la historia, el profeta corrió delante del rey por una
topografía bastante adversa, incluso de montaña. Con este acto de bondad, Elías mostró que no tenía ningún rencor para con el rey y que estaba dispuesto a realizar cualquier servicio, por humilde, inconveniente o abnegado que fuera. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 19, versículo 1. Acab, y no sé qué cara le puso Acab a Jezabel cuando llegó a contarle lo que había pasado. Acab, impresionado. Bueno, no podemos saber exactamente cómo estaba Acab sintiéndose, pero le cuenta a Jezabel. Y resulta que por supuesto que para nada se conmovió el corazón de Jezabel, porque escuchar, recuerden esto, escuchar la verdad cuando no salva, esa verdad solo lo que hace es endurecer. Y en el versículo 2 encontramos lo que Jezabel se dispone. ¿Qué dice el versículo 2? Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿De quiénes hablaba? Sus profetas que se los habían acabado, imagínense, ¿no? Tranquilo que mañana usted estará acompañándolos. Muy bien. Hermanos, no es en este mundo donde los justos reciben la recompensa. Una de las tragedias de la vida es que quienes hacen lo máximo en la causa de la justicia muchas veces son los que más sufren. Y cuando eso ocurre, cuando a cualquiera de nosotros nos ocurra eso, podemos consolarnos en el pensamiento de que Jesús, quien nunca pecó, sufrió más que cualquier ser humano que haya nacido. Así es de que ahora llegamos al versículo 3, y el versículo 3 nos dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que es Judá, y dejó allí su criado. Para salvar su vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Uno podría suponer que después de tremenda victoria del Monte Carmelo, que Elías estaba listo para cualquier prueba y cualquier emergencia. Pero cuando le llegó la ley dominical, entonces Elías le faltaba alguito para hacer frente a la ley dominical. ¿Mm? Ocurrió. ¿A dónde dice que se fue? A ver, Elías ha acabado de recorrer 45 kilómetros a plena carrera. Y ahora le llega la razón y Isabel le dice mañana. O sea, en la misma noche, cuando tan pronto acá le contó, de una vez Isabel consiguió un mensajero, vaya, dígale a este que estaba durmiendo a la puerta de Jezreel, a las puertas de la ciudad, vaya y dígale que mañana nos encontramos. Y ahora Elías sale corriendo y resulta que, ya les voy a decir la distancia, pero antes de eso, quiero compartir lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 157. Muchos vieron los profundos efectos del Espíritu de Dios, pero cuando se presentaron las insidiosas tentaciones de Satanás, como siempre vendrán, nótese, como siempre vendrán después que ha habido un periodo de reavivamiento, no resistieron hasta la sangre combatiendo contra el pecado y fueron vencidos por el enemigo los que podrían haberse mantenido en terreno ventajoso si hubieran usado correctamente la preciosa instrucción que tenían. Esto le pasó a Elías. Elías entra en frustración, en desánimo, en depresión, y entonces lo profundo de su depresión
Bueno, antes de eso, déjenme recordarles o comentarles, a ver, por aquí tengo el dato. ¿Hasta dónde fue que Elías estaba en Jezreel? ¿Para dónde fue que se fue? Beerseba queda a 152 kilómetros de Jezreel. Y Elías sale corriendo 152 kilómetros. Pero el versículo nos dice que en Beerseba, ¿qué hizo? A ver, síganme. ¿Qué pasó en Beerseba? Ajá. Resulta que en ese momento había una buena relación entre el reino del norte, entre Israel y Judá. Había una buena relación. Entonces, Beerseba es de Judá, nos dice ahí. Elías no se sintió seguro y dejó al criado porque de pronto el criado hace una llamada por celular y entonces con la telemetría o con el GPS saben dónde está. Entonces, para asegurarnos dejamos el criado en Beerseba y yo sigo solo. ¿Para dónde? Y vamos con el siguiente versículo. Y él se fue por el desierto un día de camino. Ujú. Un día de camino por el desierto no es como caminar por aquí, por el Prado, un día. Y ahora cuando termina ese día, ya se le ha acabado la adrenalina, se le acabó la energía y está frustrado, desanimado, profundamente deprimido. Y lo profundo de su depresión queda patente en el ruego que hizo en su oración. ¿Qué fue lo que pidió? Estuve revisando varias versiones y una versión traduce así: era tal el deseo de morirse que oró, Señor, quítame la vida. Ahora, sin duda, ¿y qué pensó Elías? Sin duda. Bueno, el Señor escuchó la oración cuando le pedí que le devolviera la vida al hijo de la viuda. Ahora, pues, Él es el autor de la vida. Señor, tú que eres el autor de la vida y que escuchaste mi oración cuando pedí que devolvieras el hijo de la viuda. Ahora, con ese mismo poder, te agradezco que me quites la vida. Amén. Y es muy interesante que el versículo 5, a ver, ¿cómo dice su versión el versículo 5? ¿Cómo empieza? Paren ahí, paren ahí con esa palabra. Algunas versiones dicen se acostó, pero a mí me encanta esta versión que dice echándose, porque es que una cosa es que yo le diga, mira, Ángel, esta es tu cama, acuéstate. Y otra cosa es que le diga, échese ahí. Ah, se echó. ¿Qué implica eso de se echó? Es una expresión bien fuerte, ¿verdad? Donde usted está tan cansado, no se pone a arreglar cama, poner sábana, nada de eso, usted se tira. Otra versión traduce se tumbó. Bueno, y un lenguaje más de altura, pues dice se acostó. Pero creo que esta traducción de echándose pinta mejor la situación. Echando. Amén. A dormir y aquí se acabó todo, según pensaba él. Pero el Señor tenía otros planes. En el versículo 6, alguien lo llama. Ahora dice, tocándole. Posiblemente lo mismo que Pedro. Cuando Pedro dormía tan profundo, aunque al otro día lo iban a decapitar, sin embargo, el texto bíblico de los Hechos, el original griego nos dice que el ángel lo golpeó por el costado, porque estaba tan profundo Pedro en su sueño que el ángel lo llamó con suavidad y no escuchó. Quizás lo sacudió un poquito y no escuchó, entonces el texto griego dice que lo golpeó. Y allí se despertó Pedro. Bueno, aquí el ángel dice tocándole, lo despierta y le dice,
coma. Oh, hermanos, el método de Dios con nosotros los seres humanos. Qué amor, qué ternura, qué cuidado, cómo nos quiere llevar, ¿verdad? El método que ha usado el Altísimo siempre. ¿Cuál era el método de Jesús para ganar la gente? ¿Cuáles eran los pasos? ¿Qué hacía en primer lugar? ¿Cómo? Y ganaba la confianza, ¿cómo? ¿Cómo? Atendiendo sus necesidades. ¿Tiene hambre? Hay que hacerle comida. ¿Necesita un pantalón? Hay que dárselo. En primer lugar, atender la necesidad física, servirle, ganar así la confianza. Y de último, entonces sí le daba el estudio bíblico, ¿verdad? Aquí el ángel no le dice a Elías, no le echa un sermón de por qué salió corriendo ni nada de esas cosas todavía. Nada de eso. Está cansado, ya durmió un rato, necesita recuperarse, aquí hay comida. Come Elías, ¿qué ocurre? Se vuelve a dormir, el ángel vuelve y le prepara ahora el almuerzo, antes fue el desayuno, ahora le prepara el almuerzo otra vez, ¿y qué almuerzo debió ser ese? Bueno, y dice que unas tortas, ¿qué dice ahí? ¿Cómo es que dice? Dice ahí que una torta, pero imagínense, torta con trigo de los cielos, como dicen los salmos, pan de ángeles, con todos los nutrientes, pues esos nutrientes le aguantaron, dice, para 40 días que caminó, imagínese usted. Entonces, ahora cuando eso ocurre, y el ángel en el versículo 7, a ver qué le dijo. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come. ¿Por qué razón? A ver, hermanos, pregunto, pregunto. ¿Le restaba gran camino según el plan de Dios? No, era el plan de él. Él fue el que salió corriendo y ya lo vamos a ver y ustedes lo saben. Pero el Señor en su gran bondad le asiste, lo fortalece para el camino que le resta por la decisión que tomó, porque el Señor sabe el fin desde el principio. Entonces el Señor sabe para dónde va a arrancar y cuánto va a demorarse. Y ahora nos dice que entonces caminó 40 días por el mismo desierto que estuvo el pueblo de Israel durante 40 años hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Ese viaje no fue tan largo para todos esos días, porque ahora de ese lugar del desierto, a donde está, hasta Horeb, o sea, desde Berseba hasta Horeb, hay 328 kilómetros. Y 328 kilómetros, si los hubiera hecho a un ritmo más o menos de no tan forzado, de 30 kilómetros diarios, pues en 10 días llega, en 11 días. Pero él gastó 40 porque ya no tenía tanto afán. Ya estaba en un lugar donde sabía que no había el GPS que dije antes, ni el celular. Así es de que no había manera de que supieran dónde estaba y que lo encontraran. Entonces se fue tranquilo. Y llegamos ahora para el meollo de nuestra reflexión esta mañana. Versículo 9. ¿Qué empieza diciendo el versículo 9? Se metió. Dios no lo colocó allá. Dios no lo metió. Él se metió, pero Dios aprovechó. De hecho, un servidor se le ocurre, piensa, porque está en Horeb. ¿Cómo se conoce a Horeb? ¿Con qué apelativo? ¿Monte de quién? Monte de Dios. Y yo quiero pensar que fue la misma hendidura de la peña, la misma cueva donde nos registra Éxodo 33, versículos 21 y 22, que unos cuantos años antes hubo otro hombre en esa cueva y que también tuvo unas revelaciones especiales de Dios en esa cueva. Dios le había dicho entonces a Moisés, tú estarás en la peña
Y será que cuando pasare mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ahora ustedes recuerdan, Elías está en esa cueva. Hay unas manifestaciones portentosas impresionantes, impresionantes, pero el Señor no estaba, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en donde estaba. Un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Y ahora sí le llegó el turno al Señor de hacerle la pregunta que el Señor quiere que nosotros nos hagamos también en esta mañana. Y dado que la inspiración tiene una elocuencia que nunca la tendrá ningún otro ser humano fuera de la inspiración, entonces yo no voy a hacer un recuento que todos ustedes saben, pero lo quiero leer directo de las palabras de la inspiración. Dios preguntó a su siervo, ¿qué haces aquí, Elías? Te mandé al arroyo Kerit y después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para que guiaras el carro del rey hasta la puerta de Jezreel, de los 45 kilómetros a la carrera de los caballos. Pero, ¿quién te mandó huir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes que hacer aquí? Tremendo, tremendo. Ahora, ¿por qué huyó Elías? Ahí como leímos en el versículo 3, de manera inmediata, cuando recibió la razón de Jezabel, ¿por qué huyó Elías? ¿Qué sintió? Miedo, temor. Ahora, ese miedo, ese temor es una consecuencia de otra cosa. Esa no es la razón de raíz, esa no es, según la Biblia no es. ¿Alguien recuerda cuál es la razón de raíz que presenta la Biblia que produce el temor? ¿Cómo? Perfecto, muy bien, muy bien. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor, y es el perfecto amor. Elías sí tenía amor, claro que tenía algo de amor. Posiblemente tenía mucho amor. Posiblemente en amor del 10 de perfección de amor, posiblemente tenía 9.5. Pero es que resulta que al cielo no se llega con 9.5, ni con 9.8, ni con 9.9. Se llega es con el perfecto amor. En el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Claro, el que se riegue la adrenalina ya es un castigo. No es que el cuerpo entre en una descompensación tremenda y entra a intoxicarse, porque el que se riegue la adrenalina es un tipo de intoxicación hasta cierto punto, ¿verdad? Que el Señor ha colocado como mecanismo de defensa, pero el plan del Señor no es que se riegue la adrenalina. ¿Mm? Yo no sé si la adrenalina apareció después del pecado, porque yo no sé si antes del pecado no habría adrenalina, no sé. Y no quiero aquí decir herejías. Eh, pero en el perfecto amor no hay temor. Así es de que esa era la razón. A Elías le faltaba algo de eso, que es el evangelio completo, que es lo que trae todo lo demás en su estela, que contiene todas las virtudes que se necesitan para el cielo. Miren ahora cómo la sierva del Señor detalla algunos aspectos por los cuales se manifestó ese temor. Leo de Patriarcas y Profetas, página 123. Perdón, Profetas y Reyes. Y esto es sorprendente. Mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios,
¿cómo? Insisto, ha resucitado muertos, ha hecho que descienda la lluvia, ha hecho que descienda fuego del cielo. Bueno, pues usted, todos sabemos que eso es poder de Dios, pero Dios hace eso a través de quién? De cualquiera por ahí de la calle, porque no lo ha hecho a través mío, porque no lo ha hecho a través suyo. ¿Mm? Pero, ¿cómo así que todavía Elías tiene problemas de fe? ¿Cómo así que es que no ha aprendido a confiar absolutamente en Dios? Pues eso es lo que dice la inspiración. Y eso es lo que la historia deja entrever claramente. Mientras Elías no aprendiese a confiar plenamente en Dios, no podía completar su obra, la de Elías, en favor de aquellos que habían sido seducidos al punto de adorar a Baal. Ahora, escuchen lo que se perdió en ese momento. El triunfo señalado que había alcanzado en las alturas del Carmelo había preparado el camino para otras victorias aún mayores. Oiga, ¿qué victorias mayores tenía el Señor? No sabemos, pero aquí nos dice que el Señor, que esa victoria para liquidar a 850 profetas falsos y para que todo el pueblo se arrodillara y dijera Jehová es Dios. Tremenda victoria, pero nos dice que era la primera de victorias aún mayores que no se pudieron alcanzar a través de Elías porque salió corriendo. Tremendo esto. Seguimos leyendo. Pero la amenaza de Jezabel había desviado a Elías de las oportunidades admirables que se le presentaban. Era necesario hacer comprender al hombre de Dios la debilidad de su posición actual en comparación con el terreno ventajoso que el Señor quería que ocupase. Y ahora leo otro problemita que nos dice que tenía, y esta palabrita me dejó casi que descolocado. A ver, entonces, ¿por qué tuvo temor Elías? Básicamente porque todavía no había alcanzado el perfecto amor. Y entonces, esto se manifestó, por supuesto, el temor y desconfianza, en que no había llegado al punto de confiar siempre totalmente en Dios en cualquier circunstancia. Pero ahora escuchen otra cosita que voy a leer. Bueno, narrando de la experiencia en la cueva, de que primero el terremoto, después el viento y qué sé yo, y el fuego y todas esas cosas, nos dice, luego se oyó una queda vocecita y el profeta se cubrió la cabeza en la presencia del Señor. Escuchen lo que viene. Su petulancia quedó a callar. Uy. Elías el profeta tenía problemas de petulancia. Después de resucitar muertos, después de hacer llover fuego del cielo. Óigame, con cuánta razón la sierva del Señor por allá en The Bible Echo, un periódico en Australia por allá en 1893, ella escribió, el egoísmo es un demonio cuyo nombre es Legión. ¿Cuántos eran los componentes de la Legión? De 2000 a 5000. El egoísmo es un demonio. Por eso, toda la vida, claro, eso tiene su límite. El Señor espera que cuanto antes ganemos la victoria sobre esa legión, porque no podrá sellar a nadie que no haya ganado la victoria sobre la legión, aunque la teología hoy adventista lamentablemente dice lo contrario. Egoísmo y yo. Sí, el orgullo ahí, orgullo, vanidad, ahí la legión, imagínense, la lista. Entonces, aquí nos dice que la petulancia del profeta fue acallada. Ahora, busqué la palabra petulancia y claro, en, en la definición tan contundente como la tenemos que es, yo no creo que en estos términos la tuviera Elías, pero digamos que tenía un poquito.
Porque petulancia, ¿qué significa? Escuchen, es una actitud vanidosa y exagerada presunción que se manifiesta en una persona que creyéndose superior a las demás muestra orgullo, arrogancia y descaro. ¿Qué tal eso? Ay, yo no llevo a Elías a ese plano. No, no, no. Yo no creo que Elías estaba en este plano de descaro, de ese orgullo por allá desmedido, de arrogancia, pero tenía un poquitico. ¿Con cuánto por ciento podemos entrar al cielo de petulancia? De pronto 0,1%, porque eso al lado de 99,9, ¿qué es 0,1? Pues de pronto con 0,1%, ¿no les parece? ¿O con cuánto de orgullo? Pongámosle otro cero, 0,01, ¿sí? O póngale otros ceros. Hermanos, nosotros sabemos eso. Cero absoluto. Porque con cualquier punto, ¿sí? 0,x y por allá que aparezca un número, será cuestión de tiempo en la eternidad que nos volvamos el segundo Satanás. Por eso el Señor se asegura donde es el amor perfecto, donde es la victoria completa, porque si no, no se puede arriesgar el universo otra vez en la eternidad. Muy bien. Bueno, buenas noticias, ustedes la saben. Después de eso no se registran más debilidades de Elías. La inspiración nos dice cuál fue el resultado. Lo leo enseguida de hablar de la petulancia. Su petulancia quedó acallada, su espíritu enternecido y subyugado. Sabía ahora que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionarían siempre ayuda en tiempo de necesidad. Creo que ese fue el último episodio y fue el último escollo que tuvo Elías para subir a la cumbre del monte Sión. ¿Quiénes están en la cumbre del monte Sión? Según Apocalipsis 14. Y ustedes recuerdan, eso lo hemos dicho y ustedes lo saben, lo han escuchado sin duda muchas veces, que se usa el monte Sión porque Sión era la fortaleza que se consideraba inexpugnable y que después de 40 años de capacidad guerrera de Saúl no pudo conquistar la fortaleza de Sión y solamente 7 años después de David, el tremendo guerrero, ser rey de Israel, fue que se pudo conquistar esa fortaleza Sión como un símbolo adecuado del último pecado que está en nuestras vidas y que todavía no hemos podido vencer, el que se llame, como se llame. Aquí está lo último de Elías. Venció. Como resultado se le encomendó la última misión y muy poquito tiempo después que pasó, el Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó y la bondad y la misericordia del Señor, que aún en el camino equivocado que tomó Elías, el Señor lo acompañó y aprovechó la oportunidad para que venciera lo último que tenía que vencer. Bueno, hermanos, voy a contar rápidamente otra historia. Esta es más cercana. Por aquí tengo unos datos muy cortos porque sería muy largo. Mi hermana Juay nos dice, antes de la historia, aquí en la página 125, son muchas, todas de profetas y reyes, ¿no? Son muchas las lecciones que se pueden sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y derrota aparente. Son muchas las lecciones. Y esa pregunta, sin duda, se ha repetido a través de la historia, la habrán repetido muchos en sermones, se habrá repetido de muchas maneras, pero en nuestra temprana historia adventista hubo un asunto muy determinante e interesante.
Uno de los grandes pioneros, quien su ministerio duró 72 años, Juan Norton Loughborough. Nació en 1832, murió en 1924. Su niñez formado como metodista episcopal, igual que la hermana White. El padre murió cuando tenía 7 años. Minerva se llamaba la mamá, no podía sostener como 5 hijos. Entonces lo mandó a vivir con los abuelos. Allá con los abuelos, con el abuelo aprendió agricultura, carpintería y herrería. Cursó solo hasta el 8.º grado porque la secundaria quedaba demasiado lejos y no podía ir, así es de que no pudo estudiar más de manera eh, regular. A los 12 años vendía literatura milerita, porque había escuchado el mensaje de Guillermo Miller. La Iglesia Metodista Episcopal los borró, igual que con la hermana White, como se ha hecho a través de la historia con los que quieren ser fieles. Se bautizó en 1849. Predicó su primer sermón antes de cumplir 17 años. Conocido como joven predicador, viajaba con ropa prestada, le quedaba grande y entonces le hacían mucho bullying. Para financiarse pintaba casas, hacía carpintería, en fin. En 1852 descubre que muchos de sus feligreses cristianos asistían a unas reuniones patrocinadas por unos adventistas sabáticos. Fue a la reunión con una serie de textos que lo tenían desconcertado. Cuando vio al orador, lo reconoció. Lo había visto antes en un sueño. Era J.N. Andrews. Y para tremenda sorpresa suya, Andrews explicó texto por texto en el orden en que él los traía entre el bolsillo. Pues suficiente evidencia, ¿verdad? De que el Señor está ahí, de que lo está llamando, de que hay algo muy especial. Bueno, Loughborough se comprometió totalmente con el ministerio, muchas penurias, muchas necesidades. En una de sus crónicas durante 2 años, escuchen lo que recibió como pago por su ministerio, escuchen todo el sueldo y todo lo demás. Durante 2 años, él todo lo que recibió fueron 10 libras de azúcar, unos kilos de frijol, un jamón, medio cerdo y $4. Pasó tremendas apreturas, de modo que pues la familia tenía mucha necesidad y resolvió entonces irse a ejecutar su profesión, lo que sabía, para ganarse la vida. Fue poco tiempo, porque la hermana White llegó a ese lugar a tener reuniones de reavivamiento. Ya los conocía, por supuesto, ya habían tratado, y la hermana White tan pronto le extendió la mano y se saludaron, le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Suficiente. Loughborough se arrepintió, se dedicó por completo al ministerio y aunque solo había cursado hasta 8.º grado, leyó la Biblia 76 veces, toda la Biblia. Aprendió por su cuenta algo de griego, francés, alemán, fonografía o taquigrafía en ese tiempo. Escribió cientos de artículos en la Adventist Review y la Sabbath Herald, y eso mostraba cuánto él leía. 72 años de ministerio como evangelista, pionero, misionero, autor, organizador y administrador. Eso fue posible porque en un momento dado también escuchó la voz de Dios y a través de su sierva le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora nosotros no somos ni los Boros ni el profeta Elías. Y entonces la pregunta para nosotros será: ¿que cuenta o que no cuenta? Vamos a leer a ver si cuenta. Sigo leyendo en el mismo capítulo, ahora en la página 127. A las familias, tanto como a los individuos, se pregunta: ¿qué haces aquí? No sé, hermanos,
y estamos nosotros en el lugar y en la labor que exactamente el Señor ha diseñado para nosotros, o estamos en otra cosa que nosotros decidimos como nuestro camino. Ahora, ustedes saben que el Señor nos llama a cumplir la misión, cualquiera que sea nuestra profesión. Unos, excepto ya cuando sea el fuerte pregón, pero antes del fuerte pregón, pues habrá todos los oficios de la vida, ¿verdad? Pero todos los que estamos aquí, conectados, tanto virtualmente como presencialmente, y todos los que hemos conocido el mensaje, el Señor nos encomienda una misión y nos llama a una vocación. No interesa la ocupación. Ingeniero, ¿está bien? Agricultor, bien. Zapatero, ¿está bien? Panadero, también. Debemos tener conciencia que esa es nuestra ocupación, pero que esa no es nuestra vocación. El Señor nos llamó a todos a la misma vocación, ¿verdad? A permitir en primer lugar la obra en nuestro corazón y luego entonces compartirla con los que no tienen esa bendita experiencia. Por lo tanto, a las familias, tanto como a los individuos se pregunta, ¿qué haces aquí? En muchas iglesias hay familias bien instruidas en las verdades de la palabra de Dios, que podrían ampliar la esfera de su influencia trasladándose a lugares donde se necesita el ministerio que ellas son capaces de cumplir. Bueno, yo he visto esto demasiado poco, así que nunca lo he visto. De una familia que decida, estando bien en un lugar, trasladarse a un lugar para hacer luz. Yo he visto que se trasladan algunas familias, pero pues no por su cuenta, sino porque pues los emplean y les dicen, bueno, habrá ahora en este lugar, entonces tienen su sueldo y, ¿verdad? Bueno, eso es distinto. Eh, el punto es que podamos permitirle al Señor el que esa pregunta pueda en nosotros encontrar una respuesta apropiada. ¿Sí? Y que cuando estemos en situaciones difíciles como estuvo Elías, y leo aquí lo que dice la esperanza, nos dice que si hay circunstancias, cuando haya circunstancias penosas, hombres de poder espiritual apremiados más de lo que pueden soportar se desalientan y se abaten. A veces no ven nada deseable en la vida. Esto no es una cosa extraña o nueva. Recuerden los tales, estamos en aprietos, en dificultades, en mucha apretura. Recuerden los tales que uno de los profetas más poderosos huyó por su vida ante la ira de una mujer enfurecida. Fugitivo, cansado y agobiado por el viaje, con el ánimo abatido por la gran desilusión, solicitó que se le dejase morir. Pero fue cuando su esperanza había desaparecido y la obra de su vida se veía amenazada por la derrota, cuando aprendió una de las lecciones más preciosas de su vida. En la hora de su mayor flaqueza, conoció la necesidad y la posibilidad de confiar en Dios en las circunstancias más severas. Bueno, hermanos, el Señor quiere, por lo tanto, terminarnos de pulir. Y en muchas ocasiones esa pregunta hace bien que le permitamos al Espíritu Santo hacérnosla. Y cuando estemos en cualquier circunstancia difícil, cuando tengamos todavía, y no sé, y específicamente, tomando lo que comenté en relación con el Monte Sión. No sé cómo estemos aquí, todos los que estamos congregados de las dos maneras distintas, en relación con la victoria sobre el pecado, en relación con los defectos de carácter, en relación con algunas cosas que todavía quizá nos perturben.
Bueno, tenemos que acelerar la marcha. ¿Mm? Tenemos que acelerar la marcha en esa dirección de la victoria, porque indiscutiblemente los días, como dice la palabra, son malos y necesitamos estar completamente seguros de que podemos tener la bendición de Dios al hacer todo lo que esté de nuestra parte. Permítame terminar leyendo exactamente de la inspiración. Leyendo de la inspiración lo siguiente. A nosotros, como a Pedro, se dirigen estas palabras. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser abrumados por la tentación, pero nunca puede Cristo desviarse de un alma por la cual dio su propia vida como rescate. Si nuestra visión espiritual pudiese despertarse, veríamos almas agobiadas por la opresión y cargadas de pesar, como un carro de gavillas a punto de morir desalentadas. Pero veríamos volar ángeles prestamente en ayuda de estos seres tentados, para rechazar las huestes del mal que lo rodean y colocar sus pies sobre el fundamento seguro. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos, noten esto, ¿cuáles dos ejércitos? El río y el de abajo. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos en este mundo, y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. En la visión del profeta Ezequiel aparecía como una mano debajo de las alas de los querubines. Esto tenía por fin enseñar a los siervos de Dios que el poder divino es lo que da éxito. Aquellos a quienes Dios emplea como sus mensajeros no deben considerar que la obra de Él depende de ellos. Los seres finitos no son los que han de llevar esta carga de responsabilidad. El que no duerme, el que está obrando de continuo para realizar sus designios, llevará adelante su obra. Él estorbará los propósitos de los hombres impíos, confundirá los consejos de aquellos que maquinan el mal contra su pueblo. El que es el Rey, el Señor de los ejércitos, está sentado entre los querubines y en medio de la lucha y el tumulto de las naciones, sigue guardando a sus hijos. Cuando las fortalezas de los reyes sean derribadas, cuando las saetas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo estará seguro en sus manos. Este comentario es refiriendo al resto de que Jezabel no pudo, ¿verdad? No pudo ganar la victoria que quería ganar. ¿Por qué? La promesa es que el Señor obrará ahora, al tomar esta lección de cómo obró con Elías, cómo el Señor aprovechó inclusive una debilidad de Elías para llevarle a mayores alturas. Entonces el Señor, nos dice aquí, los anales de la historia sagrada fueron escritos, no simplemente para que leamos y nos maravillemos, sino para que obre en nosotros la misma fe que obró en los antiguos siervos de Dios. El Señor obrará ahora de una manera que no será menos notable, doquiera que haya corazones llenos de fe, para ser instrumentos de su poder. Permitamos al Señor ser esos instrumentos. Y no interesa la prueba que tengamos. Grandes hombres de Dios tuvieron tremendas pruebas al final de su vida. Y al final de su vida incluso algunos cayeron. Después de el caso de Salomón. El caso de Moisés también, si fue una caída pues distinta a la de Salomón, pero fue una caída ya al final en el límite. El caso de Elías. No nos desanimemos entonces.
cuando el enemigo gane alguna victoria sobre nosotros. Y tengamos presente que estas cosas se escribieron, no para excusa, sino para nuestro ánimo, saber quién es Dios y cómo responde a quienes en medio de la prueba, de todas maneras, escuchan su voz y en él confían. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque en tu gran bondad y amor, como tu palabra misma da testimonio, se escribieron estas cosas para nuestra enseñanza. Te agradecemos porque en los registros sagrados no están como en los relatos humanos, en una historia realmente manipulada, escritos apenas en muchos casos las cosas loables y positivas que hicieron los seres humanos, escondiendo todo lo que estuvo mal debajo de las vistas humanas, sino que tu palabra de una manera imparcial coloca tanto las virtudes, pero también las debilidades de aquellos que tú consideraste como grandes hombres, a pesar de su condición frágil. Señor, ayúdanos. Tu palabra dijo que entre los nacidos de mujer, ninguno había sido mayor que Juan el Bautista, pero que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que él. No entendemos mucho eso, pero sabemos que es tu promesa. Y queremos participar del reino de los cielos en la manera como tú dispongas. Que tu Espíritu siga trabajando en nuestro corazón. Porque si bien estamos lejos, sin duda muchos, sin embargo, sabemos también, como dice tu palabra, que tu mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, de que no somos lo que éramos, tampoco lo que debemos ser, pero que por tu gracia estamos aquí y queremos permitir que el que terminó, que el que empezó la buena obra también la termine. Oh Señor, termina esa obra en nuestros corazones. Gracias porque el cielo insiste y nos ceja en sus esfuerzos. Y entre tanto le permitimos, entonces el cielo se goza en terminar esa obra en nuestras vidas. Gracias por escucharnos, gracias por estas horas del sábado, que al seguir estas horas santas podamos seguir con tu presencia, en tu compañía, con el debido respeto y reverencia que corresponde en este día sagrado. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces estoy disponible. Con mucho gusto, hermano Raúl, a lo que ustedes, con la ayuda del Señor, pues, si algo se necesita, algún comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, Pastor Juan. Muy claro el mensaje. La verdad es que este ha sido un culto divino por Zoom distinto. No tuvimos los agradecimientos al principio ni las oraciones, pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias. Damos gracias al Señor por ello. Invitamos. Día. Buenas noches, buenas noches. Parece que hay un micrófono que se activó. Si algún hermano, somos 42 participantes, tiene algún comentario que quiera hacer, puede escribirlo en el chat o a lo mejor por hoy día puede activar su micrófono que tenga que ver con respecto al tema. Mientras los hermanos levantan su mano, Pastor Juan, usted dijo algo que me llamó mucho la atención, habló de la amenaza de Jezabel, ¿cierto? Ajá, Y que correcto. por la amenaza de Jezabel, que lo comparó y dijo, cuando llegue la ley dominical o cuando no se pueda comprar ni vender, ¿qué vamos a hacer?
¿qué vamos a hacer? Realmente, porque ahí sí que va a haber una amenaza, va a estar un mundo entero hostil contra nosotros. Además, si Claro. estoy viviendo además, si estoy viviendo en la ciudad todavía ni hablar, porque ¿qué voy a hacer si no puedo comprar ni vender? Por lo menos en el campo algo puede ser independiente. Eh, ¿Será que como adventistas no estamos preparados para lo que viene? Creemos que Mm. sí estamos, pero la verdad es que estamos lejos de esa preparación y eso que la ley dominical está a las puertas. Todos sabemos que las señales ya se están cumpliendo todas. ¿Será que no estamos preparados, pastor? ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo aprender a confiar en el Señor? Hermano, hablando en términos globales, a ver, las 5 vírgenes prudentes, en mi concepto, se están despertando, porque, pero al mismo tiempo, las vírgenes fatuas están roncando como nunca antes. Entonces, esos son los dos grupos. Siempre los que toman en serio las cosas del Señor, lamentablemente siempre han sido la minoría. Pues si vamos a hablar de manera mayoritaria, pues indiscutiblemente que no estamos preparados y aún los que de pronto tengamos el buen deseo y pues tengamos la buena intención, muy posiblemente no estamos caminando al ritmo que deberíamos caminar para cuanto antes terminar esa preparación. Así es. Muchas gracias, pastor. Se entiende. Y en Primera de Reyes 19:18, eh, el profeta Elías pensaba que no habían más y el Señor le dice que yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. A veces uno piensa, ante tanta apostasía, ¿dónde están esos 7,000? ¿Por Ajá. qué por qué uno no los ve más claramente? No sé si usted se ha preguntado eso, así como Elías que se sentía solo. Sí, bueno, yo veo que, digamos, cuando hay más o menos hoy en día, inclusive por la tecnología, pues se pueden encontrar más fácilmente gente que está buscando al Señor de manera sincera. Mm, si bien, pues en la tecnología el Señor no ha estado detrás de todos los inventos, como dice la hermana White, pero el Señor permite medios como este, que obviamente son mucho más usados con el mal que con el bien, pero que también pueden ser usados con el bien, así como estamos haciéndolo hoy, ¿sí? Entonces, Claro. a través de eso, por ejemplo, yo estoy en un grupo que se reúnen 170, 180 dispositivos todos los días. Eso es una buena cantidad. O sea, siempre reúnen más de 200 personas, absolutamente todos los días. Yo no asisto siempre. Claro, es un grupo mixto, ¿sí? Hay gente ahí de buena, de avanzada y todo lo demás, y hay gente muy nueva y pues, bueno, como en todos los lugares, en las diferentes etapas, ¿sí? Entonces, pero ha habido cosas muy interesantes. Si bien, si bien yo he hablado con los administradores, porque yo ahí soy sencillamente pues un miembro puede asistir, como cualquiera puede asistir, pero eh, creo que se han ralentizado un poco y de alguna manera pues es un grupo que no tiene, digamos, la oposición sí la tuvo, pero eso lo arreglaron, la oposición con la organización. Entonces, estos hermanos, si bien están haciendo bastante bien, sin embargo, pues están todavía un poco temerosos y quieren guardar el asunto eclesiástico. Y ahora no estamos diciendo en entrar en disputas y en peleas con lo eclesiástico, con la administración, pero como les hemos insistido a ellos, lo nuestro es la verdad y no detenernos a pensar que a quién le va a gustar y a quién no le va a gustar. Por Claro, ejemplo,
ahorita, las verdades, de hecho, hermano Raúl, pues aprovecho para comentarle, a partir del 6 de, a ver, sería largo y no quiero distraerles el tiempo. Yo he recibido unas cuantas solicitudes en vista de esa andanada de herejías que hay, para que estudiemos aspectos como, por ejemplo, la teología de la última generación, para que estudiemos eso de la nueva teología, todas esas cuestiones, la real teología bíblica sobre el pecado, sobre la naturaleza de Cristo, en fin, esas cosas. Unos hermanos de iglesia de diferentes lugares me han estado pidiendo, y entonces a partir del 6 de octubre, pues dejé de septiembre para organizar bien las cosas, a partir del 6 de octubre, a las 5 de la mañana, hora aquí de Colombia, 6 horas de Chile, a las 5 de la mañana, los lunes y los miércoles, estaremos entrando en esas temáticas. Y el viernes a las 7 de la noche, 3 días por semana, a partir del 6 de octubre. Entonces, eso porque me han llamado de diferentes lugares hermanos de la denominación. Ustedes saben que yo no estoy con la denominación desde hace muchos años, por, bueno, por razones del conflicto entre el bien y el mal. Entonces, pero hay gente en todas partes, ¿sí? Dentro de la denominación, si bien la mayoría va por otro lado, pero hay gente que está buscando sinceramente al Señor y están buscando las alternativas. Entonces, Amén. en esa dirección, pues creo que debemos nosotros estar atentos a hacer lo mejor que podamos. Hermano, Ah, perdóneme un ah, detallito. Aquí la mm, familia Crespo me pide que repita sí, la frase sobre la verdad lo que hace en el corazón. Tal vez fue cuando dije, hablando de Jezabel, que la verdad que no salva lo que hace es endurecer, ¿sí? Y sí, un gran ejemplo está con Faraón y las plagas. Las plagas tenían doble propósito. Número uno, contestarle a Faraón la pregunta, ¿quién es Jehová? Pues bueno, aquí está el que usted dijo que quién es. Mire, aquí está con estas manifestaciones. Entonces, pero al mismo tiempo esas plagas tenían por objeto alcanzar el corazón de Faraón. Alcanzar el corazón de Faraón, así como le pasó a Nabucodonosor que tuvo que irse a comer pasto para alcanzar el corazón. Pero Dios tuvo éxito con Nabucodonosor, pero no lo tuvo con Faraón. Entonces, cuando no nos disponemos, y de hecho hay una cita de la hermana White que dice que cuando la verdad no toma posesión de nuestro corazón, lo que hace es turbar la mente. Y pues la gente no puede vivir con la mente turbada, sencillamente se levanta en contra de la verdad finalmente. Entonces fue el caso de Jezabel, ¿no? Y fue la frase que dije, la verdad que no salva, endurece. así es, tristemente, así es. Eh, Pastor, estoy viendo el chat, lo demás son saludos desde Melipilla, también Sexta Región, saludos también la hermana Nelly. No hay más comentarios, solamente darle las gracias por este mensaje al Señor y también a usted. Y no sé si usted quiere hacer la oración final y desde ya agradecer a los hermanos por haber asistido a este culto divino. Perfecto, hermano, sí, porque yo también debo ir a acompañar a los hermanos en el resto de culto que hicieron el cambio para poder favorecer esta transmisión. Entonces oramos. Querido Padre, una vez más recibe nuestra voz de gratitud por la bendición de tu palabra. Gracias por mis hermanos en Chile que se han congregado en este momento y porque queremos juntos formar parte de esa iglesia triunfante que podrá ser sellada y de la cual tu palabra que dice que es hermosa como la luna, imponente como el sol y como ejércitos en orden. Ayúdanos a formar parte de ese pueblo final. Queremos participar de él. Gracias por tus promesas y porque has enviado tu Espíritu para que nos asista para lograr ese objetivo. Quédate con mis hermanos en Chile, en los diversos lugares donde se conectaron. Gracias por podernos sentir y tratar como hermanos, aunque no nos vemos físicamente, pero sabemos que estamos unidos en espíritu. Acompáñanos el resto del sábado. Gracias por tus misericordias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, Pastor Juan. Un gran abrazo, que tenga un bendecido sábado. Y a los hermanos, quisiera hacer una invitación. Se ha hecho en el grupo de WhatsApp, pero por si alguno no está en el grupo, quisiera hacer la invitación, la leo textualmente. Bueno, creemos que el Señor puede transformar una crisis en victoria. San Juan Amén. 11:40, Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces la invitación, si usted es padre o madre y tiene un hijo o hija que se ha alejado del Señor, entonces lo invitamos muy cordialmente a un programa especial. Se trata de una jornada de oración por nuestros hijos, en la cual nos reuniremos de manera virtual, o sea, por Zoom, con este mismo link, para clamar al Señor mediante sus promesas para que libere al cautivo, rompa las cadenas del adversario de las almas y nuestros hijos vuelvan al amoroso brazo del Padre Celestial. Vamos a Amén. orar, vamos a orar, a clamar al Señor para que se cumplan sus promesas. No vamos a espaciarnos en las obras del enemigo, no, sino que hablaremos de lo que Dios quiere, lo que Dios puede hacer y lo que Dios promete hacer en nuestros hijos, que es liberación y redención. Es hoy día, sábado 30 de agosto, a las 19 horas de Chile, y la meditación después estará a cargo del pastor Manuel Ospino. Así que están todos cordialmente invitados con este link a que nos juntemos a las 7 de la tarde, hora de Chile, hoy día, para unirnos a orar por nuestros hijos. Eso es. Un gran Bueno, Dios abrazo les para bendiga, todos. hermanos. Un abrazo para todos también. Un placer. Bendiciones. Gracias, Pastor Juan. Bendiciones también. Eh, entonces, eso es la invitación, hermanos. Muchas gracias a todos. Y nos estaríamos viendo entonces, para los que quieren, hoy día a las 7 de la tarde, hora de Chile. Gracias, bendiciones. Mi hermano Raúl, le escribo a su WhatsApp porque no alcancé a hacer algunas preguntas. Claro, si usted quiere, ni un problema. No sé si se las pueda contestar todas porque yo no soy el pastor Juan Campos, pero sí, si usted quiere escribirme, yo, gentil, puedo darle una opinión por lo menos. Y está Sí, es que no invitado para... tengo, sí, sí, ¿Mm? no tengo, perdón, no tengo el WhatsApp del pastor Juan. Ni un problema, escríbame nomás y ahí podemos conversar. Y está invitado si quiere participar del programa de hoy día en la tarde a las 19 horas, que vamos a orar por nuestros hijos. ¿Ya? Amén, amén, sí, porque nosotros también tenemos nuestros hijos que están fuera. Así es, tristemente. Y lo que tenemos que hacer entonces es orar. Hay 8 padres y madres, 8 en total, que vamos a orar por nuestros hijos, pero no vamos a orar específicamente por mis hijos, ni con nombre, ni explicando la situación, ni la cruz que se está viviendo, sino Ajá, que lo que vamos a hacer es leer promesas del Señor y reclamarlas humildemente y pedirle al Señor que se cumplan. Así que está invitado usted y todos los hermanos. ¿Les parece? amén. Gracias, mi hermano Muy, Raúl, ahí nos estamos muy, comunicando. muy bien, pues. Bendiciones para todos. Chao. Amén. Chao, chao.